Queridos irmãos e irmãs, Queridos hermanos y hermanas, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Esta semana es esta que estamos viendo aquí, Heredero de Dios, de la serie Ministros del Nuevo Pacto. Y hoy nosotros vamos a hablar de la semana 2 de este volumen. Este es el volumen 5. Entonces hoy, en esta semana número 2, nosotros tenemos aquí los títulos: La obra de Cristo perpetuado por el Espíritu Eterno. Esto yo quería explicar un poco de los mensajes anteriores. El hermano Pedro nos dejó claro a nosotros que todo lo que el Señor hizo, su redención, su crucifixión, su resurrección, todo fue perpetuado por el Espíritu Eterno. Nosotros tenemos hasta un versículo que me gustaría leer con ustedes. Está en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Este versículo es muy importante, 9:14, y dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, esta semana nosotros vamos a ver sobre esto, porque todo lo que el Señor hizo fue eternizado por el Espíritu Eterno, porque lo que el Señor realizó dentro del tiempo. Sin embargo, una vez que fue llevado para la dimensión eterna, es así. Entonces, esto no tiene limitación dentro del tiempo ni del espacio. Entonces, gracias al Señor, en el transcurrir de la explicación del tutorial, vamos a ver un poco más sobre esto. Y hoy nosotros vamos a ver en verdad el título aquí, en verdad, de esta serie de alimento diario es de la semana 2. Aquí es Melquisedec, sacerdote perfecto y celestial. Entonces vamos a ver primero aquí un trecho del alimento diario que me gustó mucho, que nos va a dar dirección todo nuestro tutorial. Dios desea que el hombre participe de la comunión directa con Él. La misma comunión que había entre la Trinidad Divina en la eternidad. Y para entender esto, su plan, necesitamos del espíritu de sabiduría y de revelación, porque en el plano natural no conseguimos entender nunca. Entonces, Efesios capítulo 1, 17, leemos así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces aquí dice, para que nosotros entendamos el plan de Dios, necesitamos entonces del espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Y Isaías 57, hay un versículo muy bueno que está aquí citado en el alimento diario en el día lunes. Él dice así: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Está Isaías 57:15. Este versículo habla que Dios habita en la eternidad. Por otro lado, Él también habita con el abatido y contrito de espíritu, para vivificar el espíritu de los abatidos y vivificar el corazón de los quebrantados. Cada vez que quiere tener revelación de Dios, usted quiere recibir el espíritu de sabiduría y de revelación,
usted necesita estar en una posición humilde, un corazón quebrantado, un espíritu abatido, y usted decirle al Señor que usted necesita de Él para tener revelación. Sin el Señor nada podemos hacer. Entonces, si usted va en una postura orgullosa delante del Señor, el Señor no te va a poder revelar. Va a tener un velo entre usted y el Señor. Entonces, este versículo nos sirve muy bien, puntualmente, a lo que acabamos de hablar. Bueno, también nos muestra en el día lunes, Dios está en la eternidad. Entonces, en el arca del pacto, en Éxodo 25, 12 al 15, Dios pidió a Moisés que haga esta arca del pacto, que era de hecho de madera de acacia revestida de oro, y allí tenía 4 argollas, 2 de un lado y 2 del otro, y ahí pidió para que haga 2 varas, para que ellos puedan cargar esta arca. En la época del tabernáculo, en el desierto, este arca era móvil. El tabernáculo entero era móvil. Paraba en un lugar, pero en el día siguiente tal vez tenía que levantar y irse. Entonces, 4 anillos hechos de oro. Estos 4 anillos representan al Dios de la eternidad. Representan un anillo redonda. Esto sin límite de tiempo ni de espacio. Entonces nosotros, ¿y cómo es cargado por el hombre? Es cargado a través de las 2 varas. Esto significa que es una conexión entre el Dios eterno y el hombre finito, el hombre limitado por el tiempo y por el espacio. Gracias al Señor por el Espíritu. Esto podemos verlo solo por el Espíritu. Según en el día lunes, el hermano comienza a mostrarnos la interacción de esto entre lo que es eterno con lo que es temporal. Usted ve esta acción de la eternidad dentro del tiempo. Vamos a leer 2 versículos. Uno está en Apocalipsis 13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Dice así: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Aquí dice que fue inmolado desde del principio del mundo. Sabemos que este Cordero, nuestro querido Señor Jesús, Él fue crucificado y murió como Cordero. Entonces, Él fue crucificado, pero dentro del tiempo ya. Entonces, fue más o menos en el año 30 después de Cristo, ¿no? Del nacimiento de Cristo. Pero aquí dice que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto quiere decir que mucho antes que Él fuese crucificado en el tiempo, ya existía este Cordero. Entonces, esto quiere decir que cuando Cristo, que es el Espíritu eterno, todas sus realizaciones fue eternizadas. Gracias al Señor por esto. Y también Apocalipsis 5:6. También hay un pasaje muy parecido con esto. Versículo 6. Él dice así: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba un cordero como inmolado. Esto, como inmolado, significa que recién fue inmolado, recién fue sacrificado. Entonces, en Apocalipsis, ya está al final de la Biblia, habla que este Cristo murió recién. No, Él murió antes, mucho tiempo antes. Pero aquí para mostrarnos que esta interacción entre la eternidad con lo que es temporal, nosotros estamos viviendo en lo temporal, pero
nosotros podemos experimentar esta dimensión eterna a través de nuestro espíritu. Vamos entonces para el martes, día martes. El día martes él habla la relación maravillosa entre la Trinidad divina y la invitación que hace al hombre. Entonces ve que Dios es maravilloso. A Él le gustaría que nosotros fuésemos participantes de su persona, de su Trinidad. En Génesis capítulo 18, cuando Abraham estaba en su tienda, le apareció 3 hombres. Claro que ya sabemos que uno era Dios, que estaba allá. Dios apareció en forma humana. ¿Cómo puede? Dios habita en la eternidad y aparece con Abraham en forma humana. Entonces, esto muestra otra vez Dios interactuando con el hombre, un Dios eterno, como hombre temporal. Gracias al Señor. Después, el hermano Pedro nos explica que desde Juan 14 al 17 es el auge del ministerio del apóstol Juan. Este capítulo en verdad nos muestra a nosotros, es el plan macroeconómico de Dios. Entonces hay personas que preguntan, ¿qué significa el plan macroeconómico de Dios o el plan microeconómico de Dios? El plan macroeconómico de Dios se refiere a todo el plan de Dios, que todo lo que Él quería que fuese hecho. En Efesios capítulo 1, aquí Efesios capítulo 1, versículo 9 dice así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Era un misterio, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, según su deseo, del deseo de su corazón, lo que le agrada, Él propuso esto en Cristo. Entonces, está propuesto es el plan macroeconómico de Dios, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso es el plan de Dios, que al final del tiempo Cristo sea la cabeza de todas las cosas, tanto las cosas del cielo como las cosas de la tierra. Ese es el plan de Dios. Como si usted fuese a construir una casa, pero primero usted tiene que hacer un plano. Entonces, un plano que esté de acuerdo con su gusto personal. Entonces, usted hace el plano bien particular para usted y usted contrata a un constructor para construir de acuerdo con el plano que usted le dio a él. Es esta primera parte del plano comparado con es como el plan macroeconómico de Dios. Lo que Dios planeó, lo que Dios propuso, lo que es el plan de Dios. Pero el constructor comienza a ejecutar la obra de construcción de la casa de acuerdo con el plano que usted le entregó a él. Entonces, esta ejecución de la obra, esta construcción, es el plan microeconómico. ¿Está bien? Y la ejecución del plan macroeconómico de Dios. Todo esto, el plan macroeconómico de Dios, que el hermano quiere decir, están en Juan 14 al 17. Y el plan microeconómico de Dios encontramos en el libro de Hebreos. Y nosotros vemos que en Proverbios 8:30 nosotros vemos cómo Dios Él deseaba la presencia del Hijo, y el Hijo también satisfacía mucho con el Padre. Era una convivencia muy agradable, muy buena, llena de amor. Y esto Dios quiere para nosotros también. Él nos invita al hombre para ser parte de este ambiente, de esta esfera maravillosa, de disfrute,
de alegría, de felicidad. Esto es lo que el Señor quiere. Eso está dentro de su plan macroeconómico. Dios nos está invitando para ser parte de este ambiente, de este privilegio de estar con Él. Gracias al Señor. Entonces, en el día miércoles, aquí dice que el plan de Dios es posible a todos. Realmente es posible para todos. Entonces Dios quiere hacer posible para todo el hombre. No diga, no, esto no es para mí, esto es para los otros hermanos que están en la delantera, los hermanos más crecidos, las hermanas más espirituales. No diga esto. Este es el plan que Dios planeó para el hombre. Esta invitación de Dios de participar de su divinidad, de su unidad, de la manera que Él es. Nosotros también seremos un día. Es posible para todos los hombres, ¿está bien? En Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. 46. Él dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta pregunta es la siguiente. ¿Y no hacéis lo que yo digo? Entonces, no solamente no se amen esta clase de personas que solo están hablando Señor, Señor, pero no hacen nada de la voluntad de nuestro Dios. Ellos hacen su propia voluntad y después están llamando al Señor, Señor, Señor. Entonces, si usted quiere participar de este plan maravilloso de Dios, su presencia eterna, alegría eterna, paz eterna, felicidad eterna, usted tiene que buscar hoy hacer la voluntad de Dios. Entonces, también en Juan 17, Dios quiere nuestra unidad con Él. Entonces, aquí está más específico. Juan 17, 21 al 23. ¿Qué dice? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí en el 21 es muy importante, miren, para que todos sean uno. Entonces, como eres tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Quiénes son ellos? Son los hombres, somos nosotros los cristianos. Entonces, Dios quería insertar para dentro de su persona esta fase, el llamado de glorificación, y el Señor ya entró en la gloria. Él abrió este camino para nosotros, pero Él quiere ser uno totalmente con nosotros. Y el 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces el Señor anhela esta unidad, la misma unidad que tiene Él con el Hijo y el Hijo con el Padre. Él desea que nosotros también seamos uno en esa unidad, con la Trinidad. Maravilloso es esto. Versículo 23. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Usted puede ver en Juan 13, 34, 35, el Señor dice, un mandamiento, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a los otros como yo os he amado. Entonces, ¿qué amor nos amó el Señor? Con el amor ágape, el amor de un nivel más alto posible. Es el mismo amor de Dios. Gracias al Señor por habernos amado así. Señor Jesús. Entonces, nosotros queremos tener hay una parte aquí del alimento diario que quería leerles a ustedes. Es lo siguiente. El plan microeconómico de Dios, hablamos del
plan macroeconómico, ahora hablamos del plan microeconómico. Consiste en exponer debilidades y deficiencias para entonces sanarlas y llevarnos hasta el auge del plan macroeconómico de Dios. La llave para entender el libro de Hebreos es que todo lo que hizo Cristo en el tiempo, Dios lo colocó en la eternidad. Por eso que Hebreos está lleno de expresiones como para siempre, una vez por todas, en los cielos. Todo esto es toda la obra que Cristo realizó, fue eternizado. Entonces, vamos a dar vuelta a la página para entrar en el día jueves. El día jueves, aquí nos muestra Melquisedec. Esta figura es bastante especial, digamos especial. Quería decir que eres extraña, pero no es así. Él es muy especial. La primera vez que él apareció fue en Génesis capítulo 14. La primera mención de Melquisedec fue en este capítulo 14, 18 al 20. Él dice así: Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces miren, Abraham volvía de la guerra para rescatar a Lot, que estaba en las manos de los reyes. Entonces Abraham fue allí y con 318 hombres solamente, y derrotó un ejército de 4 reyes. Este ejército de 4 reyes ya había derrotado a otro ejército de 5 reyes. Entonces vean la fuerza que ellos tenían. Pero Abraham, con sus 318 hombres, fue allí y derrotó a estos 4 reyes. Claro, nosotros sabemos que todo esto es por causa del nombre del Señor. Nada podrían hacer sin el nombre del Señor. Entonces Abraham ganó esta lucha por causa del nombre del Señor. Y él entonces, al regreso, se encontró con una figura que se llamaba Melquisedec, que es rey de Salem. Rey de Salem significa rey de paz. Y él le trajo pan y vino. En Salmos 23, versículo 5 dice: aderezas mesas delante de mis adversarios. Nosotros tenemos adversarios todos los días. Todos los contratiempos, todas las cosas, situaciones que se levantan para perturbarnos, son enemigos, y nosotros debemos derrotar a ese enemigo. Esos enemigos muchas veces están dentro de nosotros, por causa que nosotros vivimos aún en el viejo hombre. Pero de cualquier manera, cuando ganamos una batalla, entonces Melquisedec viene con pan y vino. Cuando usted está cansado de una guerra como Abraham, usted necesita de algo que te dé para recomponer las fuerzas. Entonces aparece Melquisedec, le trajo pan y vino. ¿Qué refrigerio, hermanos? Entonces hoy esto está en nuestro espíritu. Cuando nosotros negamos nuestra vida del alma, que es nuestro enemigo, entonces aparece el Señor con pan y vino, dándonos a nosotros alivio, el refrigerio, gracias al Señor. En Hebreos capítulo 7, la otra descripción de Melquisedec. Vamos allí, capítulo 7, versículo 11, del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo,
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Versículo 3. Miren, ¿quién es esta figura de Melquisedec? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, este Melquisedec, debe ser alguien que habita en la eternidad. Entonces vamos para el día viernes. El día viernes, cuyo título es Cristo, el sacerdote perfecto, nos llevará a la gloria. Entonces, gracias al Señor por este sacerdocio de Cristo. Vamos a ver, Hebreos capítulo 7, a partir del versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley de mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Ahí quería llegar yo. El Señor Jesús, Él nació de una tribu de la realeza, que es la tribu de Judá. Y Él, por lo que dice la palabra, la ley, Él nunca podría ser sacerdote, porque Él no nació en la tribu de Leví o en la casa de Aarón. Entonces, sin embargo, su Dios le dio a él el sacerdocio, pero el sacerdocio celestial, ¿no es así? Que es del orden de Melquisedec, porque si él fuese sacerdote según el orden de Aarón, Aarón es un hombre y enseguida terminaría su sacerdocio. No habría cómo. Entonces, él es sumo sacerdote de acuerdo con el orden de Melquisedec. Esta figura aquí que nosotros vimos, él ciertamente es eterno, porque no tiene padre, ni madre, ni principio de días. Entonces, basado en esto, su sacerdocio es para todo y siempre. Y el Señor realizó todo para nosotros, su sacerdocio aquí en la tierra. Pero el Señor, después que murió y resucitó, entonces Él fue a los cielos. Entonces Él está allí en los cielos, ejecutando con sus sacerdotes celestial, su sacerdocio celestial. Entonces aquí dice, si hay cambio de sacerdocio, también hay cambio de ley. Versículo 16 es muy importante. No constituido conforme a los mandamientos acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Amén. Entonces, nosotros vemos que en el comienzo de Hebreos capítulo 4 dice que tanto el Señor como Moisés, capítulo 3, tanto el Señor como Moisés fueron
Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Versículo 5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Entonces la diferencia entre Cristo y Moisés es que Moisés era siervo y siervo nunca va a heredar nada. Pero el versículo 6 dice como hijo, sí. Si es hijo, es heredero. Por tanto, el Señor Jesús Cristo, nuestro Señor, Él es superior a Moisés, Él es superior a Aarón, es superior al sacerdocio de Aarón, Él es superior en todas las cosas porque Él fue constituido por el poder de la vida indestructible. Él es hijo de Dios, Él tiene la vida de Dios y la vida de Dios es una vida increada, indestructible. Por eso esta vida también es indestructible. Por tanto, gracias al Señor, su sacerdocio es para todo siempre. Vamos entonces para el día sábado, cuyo título es La esperanza es el ancla del alma. Vamos a ver. Aquí comienza a comparar el tabernáculo de Moisés con el verdadero tabernáculo. El tabernáculo de Moisés era algo temporario, terrenal. Pero el Señor no se agrada con este tipo de tabernáculos. Aunque el Señor permitió construir este tabernáculo, pero su corazón no era que aquel lugar aún. Él necesitaba de un tabernáculo eterno, celestial. Esto nosotros encontramos en la persona maravillosa del Señor Jesús, nuestro sumo sacerdote celestial. ¿Y cómo nosotros podemos experimentar este tabernáculo eterno? Es toda esta eternidad que lo que el Señor hizo, en verdad, no es verdad. Efesios 3. Efesios 1:13, ¿está bien? Aquí dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Entonces, hoy, ¿cómo nosotros vamos a experimentar esta eternidad? Que el Señor, su sacerdocio, según el orden de Melquisedec, Él hizo un buen trabajo delante de Dios. ¿Cómo podemos usufruir de esto? Por el Espíritu. El Espíritu, Él es la porción. El Espíritu es la garantía, ¿no es verdad? El Espíritu, Él es la muestra, Él es la garantía y el antegozo de esto. Hoy nosotros podemos vivir esta realidad en el Espíritu. Claro que en aquel día nosotros vamos a experimentarlo de una manera muy plena, pero por lo menos hoy nosotros tenemos el Espíritu que nos da garantía que nosotros vamos a ser en aquel día, ser privilegiados, recibiremos la eternidad y el rescate de nuestra propiedad en loor de su gloria. Entonces ahora vamos para Hebreos 6:13. Este versículo es muy importante. Miren,
Versículo 13 del capítulo 6 de Hebreo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que es ellos, y para ellos el fin de toda conversación es el juramento para confirmación. Aquí dice, Dios prometió a Abraham, pero Dios no tenía alguien superior para quien hacerle el juramento. Él mismo hizo el juramento. Él hizo la promesa y Él mismo hizo el juramento de que nos daría esto. Y este juramento se tornó la garantía, como recién dije. Esta garantía es el Espíritu que da vida. El Espíritu que está dentro de nosotros. Nosotros podemos usufruir de esta garantía que en el futuro nosotros vamos realmente a tener este disfrute. Y el versículo 18, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza nuestra delante de nosotros. Gracias al Señor por estas dos cosas inmutables. Dios no cambia, su promesa no cambia, su juramento no cambia, es garantizado. Entonces Él, aquí dice, es imposible que Dios mienta. Dios no miente, hermanos. ¿Quién es mentiroso? Es Satanás. Tengamos un fortísimo consuelo. Ese correr para el refugio también está en nuestro espíritu. Hoy usted puede experimentar este refugio. Usted está presionado por muchas cosas externas, muchos conflictos, muchas tribulaciones. Usted puede correr para el refugio. Invoque el nombre del Señor. Está en su espíritu. Amén. La cual tenemos, versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, llegamos al domingo, que es buscar la realidad con simplicidad y pureza. El hermano Pedro, el autor de este alimento diario, él nos dice que él tenía un sueño, el sueño de que todos nosotras, toda la iglesia, los hermanos y las hermanas, pudiesen alcanzar esta unidad entre el Padre y el Hijo, y nosotros inseridos en Él. ¡Qué maravilla! ¡Oh, Señor Jesús! Si nosotros vivimos esto, miren, hermanos, esto está en Juan 14:9. En aquel día, cuando seamos inseridos en Él, quien ve a mí, quien ve a usted, va a ver al propio Padre, al mismo Padre. Usted será igualito al Hijo de Dios. Gracias al Señor. La unidad plena, el amor, la realidad, la santidad, la gloria, llenos de vida y llenos de espíritu. En este momento entonces va a cumplirse esta profecía dicha en Zacarías 8:23. Dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Aleluya. Llegamos al final de un tutorial más del alimento diario. Aquí dice, para terminar, tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, su sacerdocio perfecto.
Y para experimentar esto debemos ser simples y obedientes. Y hasta ir delante del Señor sin ninguna barrera que nos cubra. Vamos a presentarnos delante de Dios desnudos, sin argumentos, puros de corazón. Jesús es el Señor.